Hola, ¿cómo están compañeras, compañeros? Pido disculpas no poder acompañarlos. Estoy en otra actividad en otro distrito, pero no quería dejarle algo, aunque sea para que poder contarles qué significa la ciudad flagelada. Esta investigación que hurga busca, en primera instancia, si hubo víctimas del terrorismo Estado en el sistema educativo de Florencio Varela. Cuando empezamos a encontrar las víctimas, en este caso docentes, luego nos encontramos con que también había compañeros que habían sido detenidos y estaban desaparecidos y que habían sido alumnos de las escuelas. No solamente en las escuelas secundarias, sino también habían pasado por las escuelas primarias de nuestro distrito. Pero al final, el tercer capítulo de este libro está vinculado a aquellos ciudadanos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, que eran del distrito, que habían cursado en algunos casos la primaria, en algunos casos la secundaria, en algunos casos estaban cursando la escuela secundaria y terminaron en Malvinas, en la guerra de Malvinas. Y entonces cuando comenzamos creíamos nosotros que no había víctimas, no había docentes desaparecidos de Varela, y lo primero que encontramos fue la historia de Guillermo Di Bastiano, de este maestro de la Escuela 36 de Florencio Varela. En segunda instancia, con esa misma familia y amigos y compañeros de Guillermo, nos enteramos de la desaparición, del secuestro y la desaparición y la baja que le dan en la escuela 31 y que trabajaba en la escuela 15, había trabajado en la escuela 15, a Néstor Arrúa. Pero con eso, con esas dos investigaciones, nos apareció y nos reapareció en realidad Mirta Gerelli, una maestra de Florencio Varela, que yo tenía equivocadamente pensado que porque había nacido en Quilmes, vivía en Quilmes, pero no. Nació en Quilmes porque la madre fue a tener familia en Quilmes, pero en realidad vivió en Florencio Varela toda su vida, inclusive cuando se casó. Vivía en el centro de Florencio Varela y una maestra y profesora de música de varias escuelas, tanto la escuela media 1 como, perdón, la media 2 como el Jardín 901 y 903. Pero después nos encontramos con que también había trabajado en Varela Alicia Contriciani, pero después nos encontramos con que habían trabajado en Varela Beatriz Mariana Quiroga de Porfirio en el Santa Lucía de Florencio Varela y Alicia en la Comercial, hoy en la Media 7. Beatriz Quiroga trabajó 69, 70 y 71 en el Santa Lucía, militante de la FARC, de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y después integrada a Montonero. Un mes antes matan a su marido en La Plata, en el operativo en que se roban a Ana Clara Anaí Mariani, y al mes la secuestran a ella. Pero después nos encontramos con que Elena Rinaldi trabajaba en Florencio Varela en la escuela 2, en la escuela 2 vieja, en el edificio viejo donde hoy tiene la escuela, el Instituto Superior. Y nos encontramos con que venía mucho al distrito Susana Papic, porque era la responsable de Mirta Gerelli. Mirta Gerelli militó en el peronismo, en la Juventud Universitaria Peronista, y se incorporó a Montonero. Susana Papic era la responsable y le había designado a Mirta, o le había dado la tarea a Mirta de organizar CETERA en el distrito. Pero también encontramos que en el distrito de Florencio Varela, en la escuela 21, en 1976, trabajó Elsa Noemí López Mateo.
más conocida por Mimi, por los alumnos, y había trabajado en la escuela 24. Ella, cuando vuelve de la escuela 21 a La Plata, es secuestrada junto a su madre. Las dos están desaparecidas. Y nos encontramos también con que Estela Regiardo, una maestra que se había ido a vivir a Estados Unidos y que volvió porque no se hallaba y extrañaba mucho, y en el tiempo que estuvo acá fue el secuestro de su madre, Antonia Oldani, de su hermano, Quique Regiardo, de su cuñada, Tolosa, Rosa Tolosa, y con ella se llevaron un embarazo de Rosa de dos niños que fueron secuestrados, y hoy, gracias al esfuerzo y la militancia de las madres y de las abuelas, los tenemos recuperados, que son los compañeros Regiardo Tolosa. Pero también nos encontramos en la investigación con que Lucía Suica, profesora del Politécnico de Berazategui, es enterrada en Varela como NN porque aparece muerta y calcinada en un auto sobre la avenida Eva Perón, al final llegando a la Ruta 6. En ese auto aparece un hombre con su DNI, que es el marido de Lucía, y un cuerpo de mujer sin documento, y es enterrada en el cementerio de Varela. Y así fuimos encontrando historias muy fuertes, compañeras y compañeros. Encontramos que teníamos en la escuela 36, en la escuela 3, en la escuela 18, trabajó Viviana Yerbón. Viviana Yerbón era una maestra de Quilmes, también militante, que es secuestrada y es llevada a La Perla, en Córdoba, y en La Perla de Córdoba, creo que 2 años después, la expulsan del país y la expulsan hacia Alemania. Tenemos docentes que fueron dados de baja, como Enrique Mario Escope, un artista y muy famoso y primer presidente de la Organización de Artistas de la Provincia de Buenos Aires. Trabajaba aquí sobre la avenida Uxon, en el Instituto Uxon, exactamente. Pero también nos encontramos con que tuvimos alumnos y estudiantes de distintas escuelas que fueron alumnos que fueron detenidos desaparecidos, en algunos casos asesinados. Había compañeros que no estudiaron en Varela, como José Alberto Carballo, pero era el responsable de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, Quilmes, Varela, Berazategui. Luego de la desaparición de él, asume el mando de la UES Nancy Ayala, una estudiante que después es detenida, 3-4 años casi detenida, y después enviada también a Alemania. Y así nos vamos encontrando historias muy fuertes, no contadas, de Varela, y en algunos casos no investigadas. Y cuento esto porque es muy importante para poder enseñar, primero saber. Yo esto me pregunté muchas veces, ¿cómo puedo enseñar lo que no sé? Y esa fue mi primera consigna de investigación. Debo investigar porque si quiero enseñar esto, debo saber. ¿Y qué pasó en las escuelas de Varela? ¿Qué pasó en Varela y qué pasó en nuestras escuelas? ¿Hubieron en nuestras escuelas víctimas del terrorismo de Estado? Bueno, en este recorrido de áreas administrativas de las escuelas hemos encontrado mucha información. Nos falta. Es importantísimo que ustedes sepan que está la historia de la escuela en esos cuadernos, en esos libros, en esas planillas. Y es muy importante que eso lo podamos terminar de investigar. Ahí vamos a encontrar también pibes que fueron a Malvinas y que fueron alumnos de nuestras escuelas.
en nuestro distrito. Así que, compañeros, me quiero despedir contándole y mostrándole que el profesor David Veloso tomó la historia de Elena Rinaldi en el Instituto Superior de Formación Docente en el 54 y en forma conjunta con el equipo de Derechos Humanos del Instituto creó este material. Es contar la historia de Elena Rinaldi en historieta. Y la verdad que estoy fascinado y quiero decirle que hay artistas de Varela que en este momento están empezando a trabajar con estos pañuelos que estamos haciendo y están utilizando el arte para contar todas las víctimas que tuvimos en nuestro distrito. Así que un gran abrazo, compañeros, espero que esto sea un humilde aporte. Hay mucho más por investigar, hay mucho más por saber y hay mucho más por recuperar la memoria. Para terminar, no me quiero ir sin decirles que en Varela la maestra Lea Blanca Brochi era maestra y era madre de 4 hijos. Le desaparecieron 3. Los hermanos Zurita eran hijos de la maestra de la escuela 11, Lea Blanca Brochi. No solamente fue eso, sino además fue madre de Plaza de Mayo, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de La Plata, junto a Eve de Bonafini. Eso lo encontré hace poquitos días en los libros de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. También hubieron otras madres, o sea que tenemos no solamente desaparecidos, sino tenemos madres de Plaza de Mayo, tenemos alumnos, hijos recuperados, nietos recuperados, está la nieta María Belén Altamiranda Taranto, que es hoy la presidenta de Abuela de Plaza Mayo Córdoba, pero que en realidad sus padres fueron secuestrados aquí en Florencio Varela. Y la madre estaba embarazada y ella nace en cautiverio en Campo de Mayo. Tenemos mucha historia por recuperar, mucha historia para reconstruir y mucha historia para contar. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, compañeras y compañeros.